Agneris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Adriana, Julio, por la invitación para platicar sobre estos temas tan interesantes. Gracias, pues al contrario, Neris, yo aquí apelo un poquito a que, sobre todo porque de pronto la gente, la sociedad, estamos muy polarizadas y independientemente, Neris, de nuestras filias o fobias partidistas de gobierno, de si somos pro, anti, que creo que es importante también establecer que una legislación de este tipo, pues pasaría por diferentes gobiernos, no específicamente solamente durante este gobierno, considerando que este gobierno no quisiera aplicar un tema de censura. Entonces, para ir un poquito más allá, tú como abogada, Agneris, ¿qué implicaría de entrada? O sea, para que nos sentemos, digamos, muy bien en qué, ante qué estamos y qué alcances tendrían, no en un gobierno, sino en diferentes sexenios, una iniciativa como de esta naturaleza. Digo, imagino que la pusiéramos con Peña Nieto, estaríamos todos poniendo el grito en el cielo, ¿no? Por poner un ejemplo, porque los gobiernos van, vienen, pero las legislaciones se quedan. Bueno, algunas pueden entrar con algún tipo de modificación dependiendo cómo esté conformada un Congreso, pero ¿qué implicaría una iniciativa más allá de un gobierno? ¿Qué implicaría una iniciativa de este tipo, Agneris? Es muy bueno lo que planteas porque justamente muchas veces nuestras filias políticas nos llevan hacia una forma de pensar en absolutos. Y cuando estamos frente a legislaciones, no debemos de perder de vista que esto que se va a legislar hoy va a trascender al sexenio de mañana, va a trascender a las nuevas formas de hacer política que van a existir en un futuro. Y de ahí que sea tan importante analizar de forma cuidadosa este tipo de iniciativas y más por el impacto que van a tener en nuestro entorno digital, en la forma en la que vivimos el Internet en nuestro día a día, y que si pueden ser legisladas tal vez con una intención buena, con un buen ímpetu de mejorar la libertad de expresión, pues colateralmente pueden existir ciertos daños a estos derechos, incluso a la propia libertad de expresión, en un afán de tratar de legislar algo, pero perdiendo de vista otros puntos. Entonces, concretamente con esto, tal vez quisiera empezar pues hablando sobre un punto específico de la legislación, que es la definición de redes sociales. La definición es demasiado amplia, termina considerando como red social prácticamente cualquier sitio de Internet. Esta es la iniciativa que propone Monreal. Así es, porque de hecho es súper interesante que lo menciones, porque ya tenemos dos iniciativas propuestas, una por Monreal en el Senado y otra por el diputado Hidalgo también de Morena en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa que vamos a comentar ahorita es concretamente la que mencionó Ricardo Monreal e hizo pública el día de ayer, y que justamente pues toca temas como definiciones de redes sociales en las que tratando de llegar al espectro de redes como Twitter y Facebook, también impacta en otras plataformas de Internet como lo son Reddit, Wikipedia e incluso aplicaciones de mensajería como Telegram. Eso por un lado. Y por el otro lado también hace mención de redes sociales relevantes. Esta definición es una definición confusa y un tanto arbitraria desde el punto de vista de que pone como punto de partida la existencia de 1 millón de usuarios. Al día de hoy, Facebook tiene alrededor de 2.700 millones de usuarios activos al mes. Entonces, no es lo mismo la presencia de Facebook en todo el mundo con esa cantidad de usuarios activos a que el día de mañana una empresa, bueno, unos jóvenes independientes saquen su propia aplicación. Simplemente en Ciudad de México vemos alrededor de 9 millones de personas. En la periferia habemos 27 millones de personas. Entonces, ¿por qué el millón de usuarios, no? ¿Cuál es el punto de partida para determinar que 1 millón de usuarios, y no sabemos si usuarios registrados o usuarios activos, son los que vuelven a una aplicación, a un servicio, una red social relevante? Solo para un poquito de contexto, tal vez sobre este punto, en Europa, por ejemplo, están trabajando en regulaciones parecidas, sobre todo en la discusión de la moderación de los contenidos,
y ahí tenemos que su parámetro es que existan 45 millones de usuarios activos al mes por parte de un servicio para que pueda ser determinado como un actor preponderante dentro de las plataformas. Este sería como todo el primer saque que nos da en cuanto a definiciones, en cuanto a contexto, esta iniciativa que propone Monreal, pero que también, si quieres lo platicamos más adelante, tiene una serie de, pues ya de mecanismos, unas propuestas de mecanismos de implementación en el país que resultan sobre todo preocupantes. Ineris, hay algo que creo que, bueno, lo que detonó justamente esta iniciativa que ha sido muy comentada y muy discutida en redes sociales en los últimos días y que pues por supuesto que merece una amplitud, incluso foros, ¿no? En donde se pueda analizar con mucho más detalle una iniciativa de esta naturaleza. Mi pregunta, Ineris, es que si en comparación, porque esto entiendo que surgió a partir de esta censura o de esta suspensión de unas cuentas que eran muy importantes para un bloque no afín a la Cuarta Transformación, lo cual sin duda pues llama mucho la atención después de lo sucedido en Estados Unidos con las cuentas del expresidente Donald Trump. Algo que llama la atención y que me parece también importante preguntarte es si estamos ante una era en la que estas empresas serían supranacionales y, por un lado, estarían buscando políticos o el gobierno hacerle frente a este poderío y que en ese inter podrían, o lo que hemos detectado, que hay un riesgo a la libertad de expresión, más allá de que estuviera intentando regularse la operación técnica, por decirlo de alguna manera, el hecho de que de manera arbitraria, unilateral, suspendan como nuestros derechos como usuarios de estas redes sociales, que es lo que estaría de entrada en el discurso el senador Monreal estaría buscando con esta iniciativa. Pero ¿hay ustedes qué riesgos ven? Primero, si se puede hacer una regulación de ese tipo. Entiendo que en Europa pues hay otro tipo de regulaciones en ese sentido, pero ¿ustedes qué riesgo ven en temas o en términos de libertad de expresión con esta iniciativa que está proponiendo en particular el senador Monreal? Esta pregunta justo va de la mano con este punto de que estamos pasando de tratar de combatir, por un lado, la censura privada por parte de las empresas con mecanismos o alternativas de censura estatal por parte de nuestras autoridades. Y creo que ni una ni otra puede ser la vía. ¿Y por qué digo censura? Porque los mecanismos que se están previendo para que efectivamente pueda haber una regulación de las redes sociales por parte de esta iniciativa es exigir que las redes sociales relevantes, es decir, las que tengan más de 1 millón de usuarios, una autorización al IFT para poder ofrecer sus servicios en Internet. Y esto llama mucho la atención porque en ningún país democrático, ni en Europa, se le exige a los sitios de Internet pedirle permiso al Estado para poder existir en Internet. Entonces, este requisito de autorización para operar es innecesario, completamente innecesario y sumamente inconstitucional e inconvencional con los tratados en materia de derechos humanos de los que México es Estado parte, porque además se puede interpretar como mecanismos de censura previa, mecanismos también que pueden llegar a ser sumamente discrecionales y que al final del día es cierto que el IFT es un mecanismo, es un organismo autónomo. No obstante, también está lleno de temas y juicios políticos dentro de su estructura interna, y también es un organismo que no ha destacado por un compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos. Uno, por el tema de que no han emitido lineamientos que sean congruentes con la protección de la neutralidad de la red, y dos, porque en 2018 fue el propio IFT que le dijo a las compañías de telecomunicaciones: ¿sabes qué? No es mi chamba, ya no me entregues informes en materia de transparencia para saber cuál es tu actividad de colaboración con las autoridades de justicia en el tema de intervención de comunicaciones.
Entonces, estos antecedentes sobre cómo actúa el IFT, cuál es su postura respecto a una adecuada protección de los derechos humanos de las personas en estos entornos digitales, radioeléctricos, de telecomunicaciones, pues deja mucho que desear, y más cuando lo están poniendo como el instituto encargado de hacer una supervisión de qué redes sociales y cuáles no pueden existir en el Internet, y pues prácticamente van a estar construyendo el Internet de México, o sea, el Internet que México puede tener y no el Internet que está disponible en todo el mundo, cosa que afectaría sumamente nuestra capacidad, por un lado, de expresarnos y que nuestras expresiones puedan tener eco en todo el mundo, y por el otro lado también la capacidad de tener acceso a información plural, incluso tal vez molesta, pero que al final del día es información abierta. Agneris, ¿qué seguiría? ¿Cuál es el paso que ustedes como organización especializada en estos temas propondrían? Está el senador Ricardo Monreal en una posición, bueno, por lo que hemos leído o hemos visto en sus mensajes a través de redes sociales, dice que buscaría enriquecer esta iniciativa. Ustedes que están en este análisis, ¿cuál creen que sería el paso que sigue? Desde R3D tenemos una postura de diálogo. Creemos que se puede construir, que se puede mejorar muchísimo con el gobierno y desde el gobierno a través de un diálogo abierto, de un diálogo respetuoso en el cual no sean solo simulaciones, ¿no? Porque ya hemos visto también en otros sexenios que sí te escuchamos, pero no te tomamos en cuenta. Entonces, al final del día, el primer paso de lo que sigue es un diálogo abierto, un diálogo a través del cual los senadores, los diputados, los legisladores en general tomen estos puntos de vista, tomen estos mecanismos que se les están diciendo, presten atención a los focos rojos que se les están señalando y por qué, para evitar que justamente pueda una buena intención convertirse en un arma de censura. Y como lo mencionábamos desde un inicio, sería una herramienta de doble filo, porque a lo mejor no es la intención censurar en este momento, pero tú no sabes lo que pueden hacer las personas que estén en el poder el día de mañana, y es abrir una caja de Pandora que puede ser sumamente problemática si lo tratamos de hacer de una forma rápida y poco consciente. Exactamente, ese era el punto, porque de pronto esto se politiza demasiado, Agneris, y como último punto, entonces, ¿ustedes sí coincidirían en una, pues sí, a lo mejor alguna regulación por parte, a lo mejor en la forma en que operan estas redes sociales, y, dando sobre todo de cara al usuario, que de pronto vemos que si te bloquean o te censuran o te quitan una cuenta o te bajan el canal, o no tienes ni manera de protestar, o la manera en que las propias redes te van llevando para ir analizando tu queja son, pues creo que a veces más burocráticas que lo que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿no? Acá en los gobiernos. ¿Ustedes coincidirían que sí falta alguna especie de regulación? Falta, más que una especie de regulación, prestar atención como a las instituciones que ya tenemos, los mecanismos que ya tenemos dentro de, pues, del propio sistema de leyes que hay en el país. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque a bote pronto la diferencia entre la legislación que propone el senador Monreal con la legislación que propone el diputado Hidalgo presenta diferencias en el sentido de que el diputado Hidalgo tiene muy presente organismos e instituciones como la Profeco, como el INAI en cuanto a la protección de los datos personales, e incluso el propio IFT, y va delegando cierto tipo de responsabilidades a cada uno de estos organismos que tienen facultades, tienen mecanismos, tienen expertise técnica para cada uno de estos rubros, que puede ser la protección del consumidor, la protección de datos personales, más un aspecto técnico de telecomunicaciones, mientras que en oposición a esta, la del senador Ricardo Monreal, pues prácticamente le está dotando de una enorme responsabilidad y un enorme control a un instituto como lo es el IFT. Y esto me sirve para decir que al día de hoy
existen unos principios conocidos como los principios de Santa Clara y que son principios a través de los cuales los legisladores pueden prestar atención, porque no es necesario que nos metamos en tratar de controlar el contenido que existe en las plataformas de redes sociales, sino en controlar las formas y los mecanismos que ponen a la disposición de sus usuarios las plataformas, que es un tema muy diferente. Por ejemplo, hacer una obligación que las plataformas entreguen informes de transparencia en los cuales se diga cuántas cuentas se dieron de baja, por qué se dieron de baja, si esas cuentas tuvieron algún mecanismo de apelación, si ya es una decisión definitiva porque no se apeló. Esto por un lado, esto sería como un tema de transparencia. Por otro lado, también hacer obligatorio el tema de la notificación, que le notifiquen a la persona usuaria por qué se le está dando de baja este contenido o por qué se le está dando de baja esta cuenta. Y finalmente, como lo mencionas, la elaboración de mecanismos verdaderamente efectivos de apelación. De, a ver, oye, tu máquina de inteligencia artificial me bajó una foto de mis cebollas porque dice que son pechos. No son pechos, son mis cebollas. Déjame apelar y que esto se resuelva en un proceso de tiempo moderadamente rápido. Entonces, yo creo que una legislación que se concentre más en las obligaciones que tienen las empresas con sus usuarios, más allá del contenido, es una legislación que tiene potencial de ser efectiva para las personas cuyos derechos están en juego, que somos nosotras las personas usuarias. Híjole, pues muy interesante este tema que creo que merece mucho más tiempo para profundizar. Te agradezco por el momento, Ineris. Si nos permites, mantenemos la comunicación porque queremos seguir, pues además de que este programa, por supuesto, que se hace en redes sociales, pues nos es fundamental entender, porque además parte del periodismo, nosotros que nos dedicamos a esto, pues se está llevando a cabo a través de las plataformas, de las redes sociales y por supuesto que es del interés también de nuestra audiencia y de nosotros mismos como generadores de contenido. Y pues si nos permites, mantenemos la comunicación para seguir con el tema más adelante. Yo encantada, Adriana, muchísimas gracias por el espacio y seguimos difundiendo información. Claro que sí, Agnieres,